Bien, ahora sí, veo que llegaron todos y todas, así que podemos comenzar con esta sesión. Voy a intentar moverme para que me alcance a ver a pesar del sol, que estoy muriendo ahora. Mm, mm, ya, no lo voy a lograr. Bueno, voy a hablar con los ojos cerrados entonces. Muy buenos días o muy buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Muchísimas gracias por unirse a esta videollamada, a pesar de la hora y a pesar de que usted acaba de comerse una cazuela posiblemente, pero mantenga su Sí, yo. concentración. ¿Qué cosa? Sí, yo. Así que mantenga la concentración porque el día de hoy vamos a ver ciertas leyes de la redacción que pueden ser muy útiles al momento de tener cualquier tipo de prueba en la educación media. Y ojo, porque esta clase la acabo de tener ahora con el cuarto medio y ellos me dijeron exactamente lo mismo. Profesora, si no hubiera dicho esto en primero medio, todo hubiera cambiado y todo hubiera sido distinto. Si lo dijeron ellos que se están yendo, imagino que debe ser verdad. Así que espero les sirva esta sesión. Solo como recordatorio, por favor, escriba presente en Google Classroom y también cómo se siente en el chat de esta videollamada. ¿Ya? Así que el día de hoy vamos a ver o conocer 4 leyes que consisten en una mejor redacción, porque son leyes que promueven que usted explique las cosas correctamente. Pero antes de eso, también tenemos que hablar de otra cosa que también implica redacción. Más de alguna persona tal vez no estaba un 100% contento, contenta, me incluye un poco, y que tiene que ver con esta prueba de diagnóstico intermedio que envió nuestro querido Ministerio de Educación, en este caso en específico el ministro, porque quiere confirmar y evaluar nuevamente lo que usted sabe en mi asignatura. Porque eh, así lo dijo. Bueno, de todas maneras, igual yo les voy a contar un poco qué es lo que él dice respecto a eso. Ya, comienzo a ver entonces sus respuestas. Ya, por ahí los que tienen acompañantes, que están ahí en la misma sesión, por favor escriban igual presente. O diga presente yo y presente el tanto. ¿Bien? Para que no quede ausente. Ya, y también veo a las personas que están justificando, ningún problema. No importa que esta sesión igual se va a grabar. Así que veo que la gran mayoría se siente bien o más o menos y podemos comenzar. De todas maneras, esta sesión va a estar grabada y va a estar a su disposición y todo eso. ¿Bien? Ya, genial. Qué bueno que colocaron presente al tiro. Entonces, como le estaba comentando, esta evaluación del día intermedio que se conoce, es decir, eh, diagnóstico de evaluación diagnóstico de comprensión lectora a nivel nacional, tal como lo dice su nombre, es a nivel nacional. Es decir, ustedes no son el único primero medio que está en esto, sino que a partir del 14 de junio, todos los colegios tienen la obligación de hacerlo lo antes posible. Y como nosotros ya terminamos, bueno, el ministerio nos exige que lo apliquemos lo antes posible. Pero bueno, les doy la visión del ministerio, la explicación que ellos entregan al respecto. El tema, chiquillos y chiquillas, es que ustedes realizaron una evaluación el año pasado cuando terminaron su primer año de cuarentena a distancia y su primer año de educación a distancia. Luego lo hicieron en marzo para confirmar que la información realmente estuviera bien. Y ahora, como evaluación intermedia, se intenta evaluar su aprendizaje porque, bueno, según lo que se dice, uno supuestamente no está entendiendo a distancia. Acá obviamente hay un detalle que yo igual quiero que tengan en consideración, que a nuestro colegio le fue extremadamente bien en la evaluación de marzo y la del año pasado también. Nosotros estamos por sobre la media del resto de colegios. Eso significa que tenemos tan buenos resultados que a pesar de estar a distancia, a pesar del cansancio, del estrés, a pesar de los problemas de internet y muchas cosas que usted me pueda decir, usted realmente demostró que sí aprendió conmigo, que sí aprendió el año pasado y que sí está aprendiendo ahora. Pero bueno, eso hay que demostrarlo con números, porque lamentablemente, y acá viene la explicación que entrega el ministerio, lamentablemente no todos los colegios están en nuestra situación. Y la verdad es que sí, es verdad un poco, porque otros colegios, para que usted sepa, ni siquiera tienen clases a distancia. Solamente le entregan una guía de más de 30 páginas para todo el mes y de todas las asignaturas.
Y esos pobres estudiantes, claro, tienen que hacer las guías solos y solas y posiblemente no están aprendiendo nada. Es por eso que van a evaluar con esto y van a ver dónde están los mejores puntajes, a qué colegios les fue mejor, en qué condiciones les fue mejor, entre otras cosas, y toda la información va a servir para crear leyes. Y acá Como está el lo importante. CIMSE. Claro, exactamente, sí, como el CIMSE. Entonces, pero más que como el CIMSE, porque el CIMSE era como para hacer comparaciones, como, oh, el primer lugar y el peor lugar. La verdad es que esta evaluación es para entender cómo a quién le está funcionando la educación a distancia. La verdad es que nosotros estamos en el otro bando, estamos en el bando de los que salieron adelante, vaya a saber usted cómo, pero lo logramos y estamos en un resultado pero excelente y de hecho podría ser hasta mejor en esta oportunidad, ahora que usted sí se lo va a tomar como muy en serio. Pero bueno, esas son las razones, esas son las justificaciones y espero que también lo entienda. No es una decisión mía, no es algo que pase por el colegio, sino que son obligaciones que debemos cumplir, son leyes que vienen de arriba claramente y mucho al respecto no podemos opinar tampoco porque bueno, las leyes son las leyes. Ya, entonces, claro, por ahí me dicen, profe, esta prueba del ministerio, ¿la nota dónde irá? Ya. Para que valga la pena este esfuerzo, el colegio tomó la decisión de que la nota sea para el segundo semestre, así que eh, pasaría eso. Pero también me preguntan lo siguiente, ¿o solo es para evaluar si aprendemos o no a las clases, para ver si tenemos clases presenciales o no? Es para las dos cosas realmente, no le voy a mentir. Todos los resultados van inmediatamente al ministerio. Va a aparecer con su nombre y apellido. A la persona tanto le fue de tal forma. Le fue de tal forma y eso significa que su colegio está en X nivel y está aprendiendo o no está aprendiendo. Así de fuerte va a ser. Y la nota que, el puntaje que va a quedar en el colegio, ese puntaje es el colegio finalmente que quiere crear una nota para que vaya al segundo semestre. Y por ahí alguien me pregunta, ¿nos van a decir la nota entonces? Sí, sí le diríamos la nota entonces porque, claro, si usted se la saca y queda para el segundo semestre le informaríamos cómo le fue en esa prueba y cuál fue su resultado y si usted tiene buena comprensión lectora o no. De todas maneras, para que usted tampoco se asuste, así como horriblemente mal, recuerde que practicamos durante todo el semestre. Todo lo que usted va a aplicar es exactamente lo que aplicó conmigo en todas las clases, así que yo creo que claramente le debería ir mejor. Yo ya le fue bien en marzo, imagino que ahora va a ser cercano al 6 o al 7, o, esa, o por lo menos yo esa tranquilidad tengo. Ya, ¿más preguntas? ¿Preguntas sobre esta prueba? Ya, No. ya, en el chat sí hay preguntas y por ahí me están diciendo, ¿se evalúa por respuesta correcta? Sí, como, tal como usted dice, como en todas las pruebas, y es una prueba de alternativas. Son, si es que no me equivoco, 6 textos, es una prueba bastante extensa, creo yo, va a ser por lo menos más de media hora, y solamente una pregunta de desarrollo. Y esa única pregunta de desarrollo, claramente que usted le tiene que ir bien, porque usted, con todo lo que yo le exijo de escritura, no puede escribir una pura línea, ¿cierto? Porque eso ya aprendimos que no era así, y tiene que demostrarlo en esta evaluación. Ya, entonces creo que el resto dice que no hay preguntas. Bueno, esta evaluación se realiza el día viernes de esta semana, el viernes que viene, y sería lo último realmente. Usted ya sabe que ya mi asignatura terminó, cerró todo, no, no tiene que hacer nada respecto a mí, pero sí esta prueba ministerial está por sobre mí, así que tenemos que hacerla el día viernes. Por ahí me preguntan, entonces, ¿no hay que estudiar? No, no tiene que estudiar, no tiene que calentarse la cabeza con esto, usted siga cerrando su semestre y lo único que le pido es que el día viernes esté lo más concentrado y concentrada posibles porque nuevamente su resultado va a ser utilizado para aplicar leyes. Recuerde que el ministerio, bueno, no sé si lo escuchó, pero el ministerio va a crear nuevas leyes de aquí a unas pocas semanas más. Cuando usted vuelva de vacaciones, vamos a tal vez qué sistema tener. Y todo eso va a ser gracias a su puntaje, el puntaje de todos los primeros medios a nivel nacional. Así que nada, usted representa la educación media de todo un país,
educación media de nuestro colegio. Además, me representa a mí, representa mi dictadura. Así que espero que le vaya bien. ¿Ya? Ya. Pero sobre eso, solamente vamos a ver en forma rapidita para que no se lo olvide respecto a redacción ciertos elementos, porque usted ya va a tener muchas alternativas. Voy a intentar acomodar acá. Usted va a tener, claro, muchas alternativas para poder responder, pero aparte, ahora sí, pero aparte de esas alternativas para responder, va a tener una pregunta de desarrollo, que yo también la vi, y van a evaluar igual como lo hago yo. De hecho, si les soy sincera, si voy a ser sincera, la pregunta de desarrollo la evalúo yo. Está en mi poder esa pregunta. Es la única pregunta que yo puedo evaluar y que yo puedo darle puntaje. Es decir, yo voy a ver la respuesta de todos ustedes solamente en esa pregunta. Las otras respuestas son objetivas, no hay mucho que hacer. Si usted se equivoca en la alternativa, nada que hacer. Pero el resto, esa pregunta la voy a revisar yo. Entonces le pido, por favor, demuestre todo lo que ha hecho conmigo, recuerde cuánto lo he molestado y la he molestado. A veces le bajo hasta puntaje, le faltó un párrafo, le bajo puntaje. Es una dictadura terrible. Entonces, con mayor razón, demuéstrelo en esa evaluación porque usted se ha esforzado tanto que yo de verdad quiero que ese resultado aparezca en el ministerio. ¿Bien? Porque se dice tanta cosa, que nosotros estamos de vacaciones, que no estamos trabajando, que no aprenden nada, y yo sé que en su caso no es así. Pasa en otros colegios, pero que yo sepa, en mi dictadura eso no pasa. Así que espero que realmente les vaya bien, y esa pregunta nuevamente la voy a revisar yo en nombre del ministerio. Así que espero realmente que le vaya bien, usted escriba como siempre lo máximo posible, y vamos a ver pequeñas leyes que le van a servir para esto. Pero antes de eso, otro consejo. Y también lo vamos a repetir mañana quienes tienen clases conmigo, grupo B. Ojo, y por favor, sea consciente. Usted va a esa prueba sin estudiar, no es necesario estudiar. Usted va a esa prueba a demostrar que sabe leer comprensivamente, que ha tenido años de entrenamiento en esta dictadura para poder leer comprensivamente y entender entonces esos textos. Entonces, ¿qué le pido? Que usted no cambie alternativas. Usted se queda con la primera alternativa que le demuestra o que usted siente que es la correcta. No sienta desconfianza. Yo sé que esto va a significar una nota, pero tampoco se presione tanto. La idea es que esto lo haga realmente con su 100%, que esto lo haga con su realidad. Esto no es necesario copiar, no es necesario que copie, no es necesario que le pregunte a alguien la respuesta correcta. Usted haga esto con sus propias habilidades y así también va a servir para ver qué tenemos que mejorar y a qué nivel está cada uno. Y eso también puede ser algo positivo, así que en ese sentido tampoco se presione tanto, no tiene que estudiar nada, no se tiene que preparar nada, solamente escribir lo máximo que pueda y concentrarse mientras va leyendo y obviamente le va a ir bien porque por algo hemos practicado tanto. ¿Ya? Ya. Entonces, tal como aparece en pantalla, a veces cuando redactamos, y esto también se aplica un poco a lo que hemos hecho en la asignatura, no siempre logramos decir lo que realmente queremos decir. Y de hecho le pregunto en este momento, ¿usted piensa que explica bien? Para que vaya respondiendo ahí en el chat, ¿usted piensa que explica bien? Por ahí me preguntan la hora de la evaluación. No se preocupen, es en nuestra clase. Nosotros tenemos clases a las 12:10, si es que no me equivoco. Ahí empieza la evaluación y tiene por lo menos hasta 3 horas para poder responderle. ¿Bien? De todas maneras, igual toda la información también se la voy a volver a mandar a sus apoderados para que igual ellos se acuerden de eso y no lo estén molestando o no la estén molestando cuando tenga la evaluación. Ya, vuelvo a preguntar porque se confundieron. ¿Usted piensa, usted cree que explica bien las cosas a otras personas? Hay gente que habla en desorden, hay gente que se va por las ramas, hay personas que explican algo pero misteriosamente el resto no lo entiende. ¿O usted piensa que sí? Ya, por ahí me dicen al momento de hablar, no. Pero al momento de escribir sí, porque tengo más tiempo entonces. ¿Y qué opina el resto? ¿Usted piensa que se explica bien, siendo como bien sincero y sincera? Algunos dicen que más o menos.
Yo me pierdo mucho cuando explico algo. Prefiero siempre escribir, dicen por ahí. Al menos hablando me cuesta. Ya, ¿saben por qué les pregunto estas cosas? Porque hay un detalle sumamente importante en todo esto. Ya me enredo mucho, dicen por ahí. Hay un detalle muy importante y tiene que ver con una etapa biológica en la que usted se encuentra, que es la adolescencia. Y no lo digo en forma de burla, no lo crea, sino porque realmente cuando uno es adolescente es como si se trabara todo. Algo pasa corporalmente que todo se desordena. Entonces, ¿todavía necesito respuestas? ¿Necesito respuestas de las personas que faltan? Ya. 20 segundos para que el resto diga también si explica bien las cosas o no. 20 segundos. Ya. Ahora sí. Veo entonces sus últimas respuestas. No, no me caí. Sigo acá. Fui a buscar algo para taparme. Ya, y muchas personas dicen que depende de la persona que le estén explicando. Ya. ¿Por qué les estaba diciendo esto? Por el tema que yo les decía. Porque la redacción, o cuando yo explico cosas y me comunico con otras personas, se relaciona mucho, muchísimo con la autoestima. Demasiado. Entonces, cuando uno está en la educación media, es sumamente normal que usted intente explicar cosas, pero que se trabe, que no esté seguro, segura si se está entendiendo o no, y sobre todo que se malinterprete lo que usted quiere decir. ¿Y a qué me refiero con eso entonces? Disculpe. Y ¿a qué me refiero con eso entonces? Que lamentablemente muchas personas pueden estudiar demasiado y aún así les va mal en las pruebas. Aún así pueden redactar mucho y aún así no tener el puntaje. Y es sumamente común en la edad en la que usted está, porque como le dije, se relaciona mucho con la autoestima y lamentablemente usted está en una época complicada respecto a eso. Ya, entonces, como le estaba diciendo, desde mi quitasol, en Miami, como le estaba diciendo, en la redacción tenemos que tener mucha autoconfianza en nosotros y nosotras mismas, pero si les soy sincera, es algo muy difícil de conseguir, así que mejor les voy a enseñar leyes que pueden servir para solucionar un poco esto, que no incluye su autoestima. Ojalá su autoestima crezca en algún momento claramente, pero como yo no puedo ayudarlo o ayudarla tanto en eso, mejor vamos por estas leyes que sí pueden ser una ayuda más concreta. ¿Bien? Leyes de redacción, en este caso la número 1. Disculpe. En este caso la número 1. La número 1, vamos a concentrarnos en algo súper concreto y que tiene que ver con identificar lo que me están pidiendo. Y acá le pregunto inmediatamente, ¿usted sabe la diferencia? No está la silla gamer ahora. Ya, estoy viendo el chat. ¿Usted sabe la diferencia entre mencionar o explicar? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre mencionar y explicar? ¿La sabe realmente? Ya, pero si me dice que sí, dígame cuál es la diferencia. No sea pillo, no sea pilla. Es fácil escribir que sí, pero ¿cuál es la diferencia? El viejo truco. ¿Cuál eran las palabras? Mencionar y explicar. Mencionar y explicar, ¿cuál podría ser la diferencia entre ambas? Me mentiría si le digo que sí, dicen por ahí. Hasta acá escucho el buscador de Google a máxima capacidad buscando ahí las palabras. Ya, por ahí me dicen. Uno es como más breve, pero el otro es entrar más en detalles. Ya, está más o menos cerca entonces. Ya, ojo con eso y ojo también las personas que me dijeron que sí sabían y no me dijeron ahora. ¿Por qué?
Porque en las preguntas siempre aparece la habilidad, aparece exactamente lo que me están pidiendo y yo necesito tener ojo con eso porque es lo único que tengo que responder. Cuando a mí me preguntan algo, ya sea en una prueba, ya sea en una, no sé, disertación o ya sea una persona conocida, siempre tenemos la costumbre de responder con nuestra opinión, pero no siempre nos piden nuestra opinión y nos dejamos llevar por eso. Y yo lo he notado también cuando tiene pruebas conmigo, usted me da su opinión en todas las respuestas y todas las respuestas piden algo distinto. Entonces, número 1, ley principal cuando quiere redactar algo, vea lo que le están pidiendo, porque aparece en la misma pregunta una palabra clave que es un verbo. Es decir, dice mencionar, que tal como ustedes dijeron por ahí, mencionar es solamente nombrar. Cuando yo menciono, solamente nombro algo y no lo explico. Nombrar es solamente decirlo, mencionarlo, nada más. ¿Bien? Número 2, explicar es otra cosa. Explicar es entrar con lujo de detalles en mi respuesta. Entonces, por eso le digo, usted tiene que identificar bien lo que le están pidiendo. Si a mí me piden relación e información, entonces tengo que limitarme a relacionar información. Si a mí me piden identifica tal cosa, tengo que ir al texto y tengo que identificar. Nadie me está pidiendo mi opinión. Si me piden, por ejemplo, que yo interprete, que yo le dé sentido a algo, no me están pidiendo mi opinión, tal como usted lo aprendió en clases conmigo. Están pidiendo que, en base al mismo texto, saque una conclusión. ¿Se entiende? De todas maneras, esto lo vamos a practicar en próximas clases, porque puede ser un poco complicado en la práctica, así que no se preocupe, lo vamos a seguir practicando. Pero nuevamente, cuando usted hable con alguien o redacte algo, siempre vea específicamente qué le están preguntando, porque nunca se trata, no siempre se trata de su opinión. Muchas veces le están pidiendo cosas súper concretas. Menciona tal cosa, haz un listado de cosas, relaciona tal tema, relaciona dos temas entre sí, interpreta esto, evalúa lo otro. Son cosas realmente distintas entre sí. Ya, segundo, acá hay un gran detalle y se lo pido, pero por favor, de hecho me voy a acomodar un poco acá mi quitasol, porque acá hay algo sumamente importante que usted suele olvidar. Oh, ¿lo logré? Ya, hay algo súper importante que usted suele olvidar y que es lo siguiente que voy a anotar ahora en pantalla. Bien, lo voy a anotar en pantalla. Por favor, véalo. Yo sé que mucha gente me tiene de fondo, pero por favor vea la pantalla. Porque necesito, como segunda ley de redacción, que usted piense en su público. Piense en su público. ¿A qué me refiero con eso? Nadie está en su mente. Ya suena súper como, oh, qué obvio, gracias profesora por la ley obvia, pero la verdad es que no es tan obvio, porque cuando nosotros estamos hablando, damos por hecho que la persona me entiende. Y el tema, chiquillos y chiquillas, es que cada uno está en lo suyo, cada uno está en su burbuja. Posiblemente usted en esta clase está pensando en otra cosa, está pensando en la cazuela que recién terminó de comer, está pensando en el trabajo que tiene que entregar, está pensando en mi quitasol, está pensando en un anime, tal vez específicamente. Cada uno está en lo suyo. Entonces, cuando yo dé mi opinión o cuando yo redacte, tengo que explicarlo con el mayor detalle posible. Y lo que voy a escribir ahora en pantalla. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Tiene que repetir el encabezado, o también conocido como la pregunta. ¿Bien? ¿Cómo lo supo? Tiene que repetir el encabezado o la pregunta. Ojo con eso. Cuando yo respondo algo, tengo que repetir la pregunta. Si me dicen menciona tal cosa o explica, ya, explica las razones de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué escribo yo? ¿Pongo las razones así como si nada? No. Yo redacto repitiendo el encabezado o repitiendo la pregunta. Es decir, las razones de la Segunda Guerra Mundial fueron tal cosa, tal cosa, tal cosa. Esto usted lo tiene que aplicar siempre y en todas las asignaturas por igual, no solo en mi asignatura. ¿Bien? Ya, y le pregunto, ¿usted sabía eso? ¿Siempre lo repiten en la educación básica? ¿Usted recordaba eso, que tiene que repetir el encabezado en su respuesta? ¿Posiblemente lo retaban en la educación básica? No, nunca lo retaron por eso. ¿Soy la única No, con el no, trauma? Me consta que la profesora Vanessa le enseñó esto. Ya, hay unas personas que me dicen sí, a mí sí.
Y qué bueno que también lo recuerdan ahí. Yo sí sabía, mi mamá me retaba. Por eso. Qué bueno. Mi mamá y las profesoras siempre lo repetían. Ya, entonces con mayor razón, y ahora por lo menos yo se lo estoy diciendo, así que espero que lo haga. Piensa en su público. Nadie está en su mente, aunque suena como algo obvio, pero no lo es. Todo lo que usted da por hecho, realmente las personas no lo saben. Así que usted nunca escriba pensando en su profesora o en su profesor, cuando está en una prueba, por ejemplo. Usted siempre escriba como que la otra persona es 100% ignorante en el tema. Es incluso ignorante hasta de la pregunta. Así que usted su respuesta la comienza repitiendo la misma pregunta, repitiendo el mismo encabezado. ¿Bien? Ya, sigamos entonces porque esta era solamente la segunda ley. Sigamos, sigamos, sigamos. Falta extremadamente poco, porque acá viene algo que se repite mucho en mis evaluaciones. Miren, todo lo que aparece en esta presentación son cosas que yo siempre repito y siempre le menciono, porque si usted se acostumbra ahora, le va a ir muy bien en la educación superior. Pues yo por eso lo estoy haciendo, y la gente que está en cuarto medio también me lo dice así. Profesora, yo ahora lo estoy aprendiendo justo que tengo que salir. Entonces también se lo pido a usted, apréndalo ahora. Estamos diciendo que la otra persona va a ser 100% ignorante en el tema. ¿Qué significa eso entonces? Que yo también tengo que ejemplificar. Cuando yo explique lo que pienso, tengo que dar un ejemplo. Siempre tengo que pensar en eso, tengo que ser súper concreto. Yo digo algo que opino, y para que quede claro, inmediatamente conecto con un ejemplo concreto. Yo siempre le pido ejemplos del mismo texto, ¿cierto? Ejemplifique con el mismo texto o ejemplifique con una situación real. Es exactamente por lo mismo. Si usted se acostumbra, inmediatamente hasta como usted habla va a empezar a cambiar, porque todo esto es un proceso que se junta. Si usted escribe mejor, va a hablar mejor también, ¿ya? Así que vuelvo a repetir. Usted, vamos a volver un poco atrás para que no se pierda. Primera ley de redacción entonces, y considérelo para la prueba del viernes. Identifique bien lo que le están pidiendo, si realmente le están pidiendo su opinión o no, o si o de qué tema en específico tiene que hablar. No se vaya por las ramas, porque si la pregunta le pide algo tan específico, es para que responda eso en específico. Si le pide su opinión sobre un tema, usted hable todo lo que sabe de ese tema. Piense también como número 2 en su público. Explique lo mayormente posible. Repita la pregunta para que también se entienda usted de qué está hablando. Y como número 3, ejemplifique. Dé ejemplos de lo que está diciendo. Ejemplifique su respuesta. Que su respuesta nunca sea un puro párrafo, porque usted ya lo aprendió conmigo. Una respuesta no es de un párrafo. En un párrafo no alcanzo a decir nada. En un párrafo solo recién repetí la pregunta que me hicieron recién, repetí el encabezado, dije que pensaba algo y ni siquiera alcanzo a explicar por qué. Así que con mayor razón ejemplifique y siempre su respuesta que supere los 2 párrafos. Y la última ley, ya que me estaban preguntando por ahí, y esta es la ley que yo necesito que memorice. Esta la tiene que memorizar sí o sí porque le va a servir para todo, especialmente para mi asignatura. Le pregunto en este momento, con la mayor sinceridad del mundo, ¿usted tomaría en cuenta esta clase si yo en pantalla tuviera un texto de 8 párrafos copiados y pegados con una letra pequeñita? ¿Usted tomaría en cuenta mi clase si estuviera ese texto gigante pegado con letra pequeñita en la pantalla y si yo lo estuviera leyendo palabra por palabra? Oiga, he visto clases así en otros colegios, es impactante. En las universidades también. Muchas clases de universidad así. El profesor solamente leyendo. Impactante. Ya, ¿por qué le pregunto eso entonces? Porque siempre que yo escribo pienso en mi público. Entonces, si usted me dice que no aceptaría una clase así, que se aburriría, se cansaría, con solamente ver el texto se cansaría, se pondría a dormir o ni siquiera le daría ganas de conectarse a la clase. Si usted me dice eso, con mayor razón, la ley 4 es importante. Una idea, un párrafo. Los párrafos existen, bueno, muchos dicen que son entre 4 o 7 líneas como mínimo, pero concéntrese en lo siguiente. Un párrafo es un párrafo
porque tiene una idea central. Es un párrafo que explica un tema en específico. Es decir, si yo quiero agregar información nueva, si yo quiero hablar de otro tema, si yo quiero agregar más detalles, tengo que utilizar un punto aparte y pasar a un nuevo párrafo. Vuelvo a repetir, un párrafo, una idea central. Si yo termino con un párrafo y termino de explicar esa idea, tengo que colocar un punto aparte y tengo que seguir abajo, sí o sí. Es por eso que yo siempre le digo, sus respuestas van a tener más de 2 párrafos, porque usted como va a hablar de tanta información distinta, usted empieza una información nueva y pone al tiro un punto aparte. Y empieza al tiro ese segundo párrafo, ese tercero o cuarto párrafo. ¿Bien? Ya, le pregunto, ¿se ha entendido esto? ¿Le hace sentido? Esto también usted lo va a aplicar en esa evaluación del día viernes. Mire, no Sí. le voy a mentir. Esa pregunta que voy a revisar yo, el nombre del ministerio, es súper importante. De hecho, es exactamente la pregunta que usted en marzo tuvo poco puntaje. Y es la pregunta que demuestra, tengo entendido yo, gran parte de lo que usted aprendió durante todo el primer semestre. Nuevamente, escribir solamente una opinión es tan importante, va a significar leyes en mi país, va a significar que la gente vaya presencialmente al colegio o no, va a significar dineros a las instituciones educativas, va a significar cuarentenas o no. Sí, como que todos los resultados que podamos tener tienen una injerencia súper importante a nivel nacional, aunque usted no lo crea, así que de verdad espero que le vaya bien. Y claro, tal como dicen por ahí, no hay mucho que estudiar. Realmente estas leyes son solamente para que usted lo considere porque sirve para toda su educación media y superior y también va a servir para esta evaluación en esta pregunta en específico. Pero tal como le pedí y también les voy a recordar a la gente de mañana, usted con toda la autoestima del mundo, usted con toda la paciencia, con toda la tranquilidad, si usted se quiere demorar 3 horas en hacer la prueba, se demora las 3 horas, yo se lo voy a aceptar igual, pero esa prueba hágalo con la mayor tranquilidad, sinceridad y responsabilidad posible, porque más que una sola nota para su segundo semestre, que va a ser la primera, no, más que una nota, va a ser eh, un indicador para leyes en su país. Y las cosas están bien complicadas, así que ojalá que le vaya muy bien. ¿Ya? Ya, eso chiquillos y chiquillas, muchas gracias por participar en esta sesión, especialmente por la hora en que la estamos haciendo, y cualquier cosa y cualquier cosa se contactan conmigo. Ya, eso, que estén muy bien, nos vemos pronto. Adiós.